Gracias, muchísimas gracias, muy amables, amigas y amigos de esta hermosa región del Estado de México. Saludo al doctor Erubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado, y le agradezco mucho sus palabras, su hospitalidad a lo largo de una jornada que ha sido muy intensa, donde hemos recorrido de oriente a poniente y nuevamente regreso esta tarde. Y le agradezco también la compañía y la hospitalidad también al diputado Bernardo Olvera, presidente de la Junta de Coordinación Política, al magistrado Baruch Delgado, del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México. Desde luego saludo y le agradezco la hospitalidad al doctor Juan Demetrio Sánchez Granados, presidente municipal de Amecameca también. Saludo a varias personalidades que están aquí, desde luego presidentes municipales, el doctor Gilberto Domingo Quiroz Silva de Juchitepec, el arquitecto Luis Enrique Martínez Ventura de Valle de Chalco, Antonio Oliveros Leiva de Temamatla también, Edgardo Julián Faustinos, presidente municipal de Ayapango, y al licenciado Luis Alfredo Galicia Rieta, presidente municipal de Ozumba. Hay también al contador José Rubén Castillo, presidente municipal de Cocotitlán. Presidente municipal de Chalco, perdón, denotado presidente, bienvenido, gracias a todos ustedes. Por eso no sé si me faltó algún alcalde por aquí, pero agradezco muchísimo la presencia de los alcaldes de esta región oriente de la zona de los volcanes del Estado de México. Y me alegra muchísimo, amigas y amigos, estar el día de hoy en este lugar, en Amecameca en particular. Como ustedes saben, o algunos de ustedes saben, amigas y amigos, desde hace un tiempo, que será unos 20 años casi, que la que luego sería mi suegra, y todavía lo es, ¿no? Compró una cabaña aquí cerca, en Ayapango, en lo que era, bueno, lo que es el Rancho San José, y ahí pues nos ha gustado mucho a mí, a Margarita, a mi esposa y a mí nos gusta mucho venir. Tenemos también ahí nuestra propia casa, ciertamente por las ocupaciones de presidencia, que ha sido muy demandante, no es posible venir todas las veces que quisiéramos hacerlo. Yo me gustaría estar aquí semana a semana, pero de cualquier manera le tenemos un enorme cariño a esta tierra, a esta región y a esta gente. Sabemos también de sus problemas, es una región que pues ha sufrido mucho, gente además en su mayoría muy pobre, pero muy trabajadora y muy entregada. Y evidentemente me he podido percatar de una manera de las problemáticas, de las necesidades de esta región, y en la medida de lo posible tratamos de traer programas como este que quizá puedan ayudar desde luego a la vivencia de esta problemática. Así que con mucho entusiasmo, con el señor gobernador Erubiel Ávila y un servidor hemos platicado y le he dado instrucciones a la Conagua para que presentara ya un programa largamente anhelado, que hemos platicado con los representantes de Cuenca, además, en esta región, con vecinos, vecinas y vecinos con los que hemos tenido oportunidad de reunirnos, para hacer el saneamiento del río Ameca, un río que es vital para los ecosistemas, no solo de la región, sino me atrevo a decir de todo el Valle de México. En el río Ameca y en el río de la Compañía, estos dos ríos que bajan de los volcanes, inicia, yo diría, o es una parte de la que inicia todo el ciclo del agua del Gran Valle de México. El Gran Valle de México, como ustedes saben, en tiempos de nuestros antiguos, de los aztecas, era un gran lago, o mejor dicho, la conformación de varios lagos juntos. Estaba obviamente el lago de Texcoco, el lago de Zumpango, el lago de Xochimilco, que era un lago, y el lago de Chalco, que era un lago enorme que abarcaba pues prácticamente desde Ecatepec hasta lo que es ahora la carretera a Huastepec, y que ahora está habitado por varios municipios, entre ellos Chalco y Valle de Chalco. Y precisamente el lago de Chalco y el lago de Texcoco, el lago de Chalco y el lago de Xochimilco, eran fundamentalmente alimentados por estos ríos. Era tal el caudal y la fuerza
para el ecosistema de estos ríos, que eran capaces de nutrir, de alimentar esos lagos muy importantes en la antigüedad. Obviamente, con el paso del tiempo, no solo han venido perdiendo el caudal, fundamentalmente porque por el cambio climático, por el daño que le hemos hecho los seres humanos a la naturaleza, que hemos alterado el clima mundial, que hemos alterado la capa de ozono, que hemos alterado el clima, la temperatura. Los llamados hielos glaciales, es decir, esas capas de hielo duro, rocoso, que se formaron por millones de años en los polos y en las cumbres más elevadas del planeta, en las últimas 3 décadas se han venido desapareciendo. Ustedes lo viven aquí, lo ven en nuestros volcanes, hoy afortunadamente todavía un poquito nevados por los frentes fríos que hemos tenido, pero que es una nieve que se llama estacional, es una nieve que cae con el agua y con el frío y que desaparece con el calor y con el sol, a diferencia de la antigua nieve glacial, que era una nieve perenne, que estaba siempre ahí y que era lo que marcaba a nuestros volcanes queridos, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. La pérdida del hielo es un fenómeno, por cierto, que está presente en muchos de los volcanes y cumbres elevadas de todo el mundo. Si ustedes observan una foto tradicional de Japón, verán, por ejemplo, el volcán Fujiyama, que era un volcán nevado y está un poco como nuestros volcanes, ahora ha perdido el 90% de su nieve perenne. O en África, el famoso volcán Kilimanjaro también ha perdido su nieve perenne y se ve, como se ven nuestros volcanes, prácticamente desde abril hasta noviembre. Todavía en lluvias, en temporada de lluvias, se alcanzan a nevar un poquito, pero se ven pues sus cimas, cafés, grises, rojizas por ahí de las 6, 7 de la tarde, un espectáculo único, pero sin nieve. Bueno, eso ha implicado la disminución del caudal de los ríos. Pero algo más grave que hemos hecho, amigas y amigos, es contaminar los ríos. Y desde tiempo inmemorial, todo el drenaje de todas las casas se va a estos ríos. Y literalmente, para no darle muchas vueltas, hemos convertido los ríos en drenajes, con todos los problemas que implica un drenaje, de insalubridad, de enfermedades para los niños, de enfermedades para los seres humanos, de enfermedades para los animales, de mal aspecto que ahuyenta todo el turismo que quisiéramos ver aquí en esta región. En parte es porque los paseos que hacían nuestros padres o nuestros abuelos a los ríos y a los arroyos, pues ya no se pueden hacer, por la pestilencia literalmente, por la basura que hay ahí, que deja además pues un daño irreparable al subsuelo. Me preocupaba lo que decía el licenciado Ardavín, que si se cuela estas aguas tan contaminadas al acuífero, pueden contaminar el acuífero, del cual todavía depende una buena parte, pues casi totalmente, el agua que se consume a través de pozo en todas estas comunidades. ¿Y qué es lo que queremos hacer hoy, amigas y amigos? O a partir de hoy que presentamos el programa, queremos hacer exactamente lo contrario. Es decir, queremos convertir estos drenajes, todos los ríos que confluyen al río Ameca, el río Panoaya, que está un poquito atrás de ustedes, allá un poquito más lejos, los ríos de la Verdura y los Reyes, que están más bien atrás de mí y atrás del Sacromonte, y que se juntan precisamente en Ayapango, que tengo entendido que por eso se llama Ayapango, ahí nuestro municipio, ¿no?, lugar de los 3 ríos. Queremos convertir eso que hoy es drenaje, los vamos a convertir nuevamente en ríos de agua limpia, porque así lo merecen todas las futuras generaciones de las y de los mexiquenses que aquí habitan. Ya ha explicado el ingeniero Ardavín todo el conjunto de plantas de tratamiento que pensamos hacer. Son varias plantas de tratamiento a lo largo de toda la cuenca, a lo largo de los municipios a través de los cuales pasa el río Ameca, plantas en Amecameca, en Ayapango, en Cuchitepec, en Temamatla, plantas también en Tenango, en Cocotitlán probablemente,
como una primera etapa de salvamento de estos ríos. Y faltaría una segunda etapa que también pensamos iniciar, y esperemos que tengamos el tiempo de hacerlo, una segunda etapa que implicaría una obra colosal, que es la limpieza de todo el drenaje de Chalco y de Valle de Chalco, de manera tal que podríamos limpiar toda el agua, desde que sale de los volcanes hasta que se deposita. Bueno, se deposita es un decir, ahorita es una paradoja cruel que estamos haciendo los mexicanos. Todos estos, los pueblos que están en esta cuenca, yo lo sé bien, no tienen agua suficiente, ¿no es cierto? Hay problemas de agua para mucha gente. Mucho tendremos que hacer en usarla racionalmente, en abaratarla para consumo humano, pero también quizá en pagar, aunque sea parte de lo que cuesta para consumo industrial o comercial, en usarla mejor, en usar dispositivos ahorradores, etcétera. Pero la paradoja es que esta agua pasa, cuando llueve muy fuerte, solía inundar toda la carretera, la salida de la carretera a Puebla, todavía se inundó el año pasado, antepasado. ¿Por qué razón? Porque allí en el río de la Compañía, donde confluye ya este río y el río de la Compañía, pues se junta un agua cuyo caudal ya no se puede dominar. Y pasó una cosa muy curiosa, amigos. De lo que conocimos los ríos, pues están en un punto bajo de un valle, ¿no? Y por eso el agua se va hacia el río. Pero ahí en el río de la Compañía, a la altura de la autopista México-Puebla, está al revés, el río está arriba y los valles están abajo. ¿Por qué razón? Porque le hemos sacado tanta agua al subsuelo, a través de pozos, que al sacarle agua hemos venido hundiendo la ciudad. Se calcula que la Ciudad de México, por ejemplo, se hunde 10 centímetros cada año en promedio. Ya hay zonas entre Iztapalapa, Chalco y Valle de Chalco que se unen hasta 80 centímetros en un año. Por lo cual, Chalco y Valle de Chalco, que están a la orilla de la carretera, están mucho más abajo del río. Y tuvimos que hacer un túnel enorme, hagan de cuenta, un tubo como de 10 metros de diámetro, para pasar el río de la Compañía por abajo, para que el agua pueda ir verdaderamente hacia abajo. Y digo que es una paradoja cruel porque en realidad, amigos, esa agua la necesitamos acá arriba. Si fuera agua limpia, si fuera agua potable, la podríamos usar al menos una parte para consumo humano, por lo menos para repartir en las casas. Creo que a lo mejor no alcanzaría para industria, pero por lo menos en las casas. Y aún el agua sucia, que ahorita se va por ese tubo y se va a ir hasta Hidalgo, y de Hidalgo se va a Veracruz y de Veracruz hasta el mar, esa agua podría ir a donde solía ir hace miles de años, o cientos de años, que es a Xochimilco, por ejemplo, al lago de Jico, y poder regenerar esos cuerpos de agua que también lo saben, están terriblemente contaminados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar limpiando los ríos, como decía el licenciado Ardavín, con el escalón de arriba, barrer la escalera de arriba para abajo. ¿Cuál es el escalón de arriba? Es precisamente Amecameca. Hay que hacer una planta de tratamiento aquí y sobre todo hay que hacer los colectores de drenaje. Esto es bien importante, amigas y amigos. Si no hacemos los colectores de drenaje, de todo el drenaje, si damos chance, por lo que sea, porque son nuestros cuates o porque qué pena, pues son muy pobres, etcétera, de que haya descargas al río, de nada van a servir las plantas de tratamiento, porque limpiamos aquí y 10 metros abajo ya se están contaminando otra vez de drenaje. Entonces necesitamos hacer que todas las casas, absolutamente y sin excepción, pasen por colectores de agua hacia las plantas de tratamiento, en todos los pueblos de la cuenca. Y eso se puede hacer si nos lo proponemos. Y luego tenemos que tratar el agua a través de estas plantas de tratamiento de aguas residuales. Aquí yo le voy a encargar mucho a los alcaldes aquí presentes que nos ayuden con eso. ¿Qué necesitamos? Para empezar, necesitamos los terrenos. Eso es bien importante. Decía el ingeniero Ardavín que son 2,5 hectáreas. Yo creo que no son difíciles de conseguir, de pagar, si es necesario expropiar, ojalá no sea necesario, para poder hacer las plantas de tratamiento. Y luego hay que hacer los colectores. La buena noticia, amigos alcaldes, para que no se asusten, es que en lo que estamos ya presupuestando entre el gobernador y el gobierno federal,
más o menos 200 millones la Federación, 100 millones el Estado de México, ya incluye hacer los colectores del drenaje de esta primera parte del proyecto. Es una muy buena noticia. Y la otra, incluye los colectores y las plantas de tratamiento. La otra buena noticia es que para mí esto es muy importante, amigos, y como sé que yo termino mi presidencia de la República en diciembre de este año, para mí es muy importante no terminar sin antes haber visto que arranque y arranque fuerte este proyecto y ahora sí se haga precisamente el sistema de limpieza de la cuenca del río Ameca. ¿Qué beneficios vamos a tener? ¿Qué beneficios vamos a tener? Primero, hay una posibilidad, no lo puedo asegurar porque eso depende mucho de los derechos de agua, etcétera. La Ciudad de México tiene derechos de agua, en fin, pero quizá podamos recuperar agua potable para el consumo de los pueblos acá arriba de la cuenca. Agua para la gente, que es lo más importante. Esas colonias muy precarias que hay que tandearles el agua, por ejemplo, es algo muy complicado, muy triste para las familias. Entonces vamos a poder recuperar agua potable. Segundo, vamos a poder recuperar agua para el campo. Yo no digo que podamos regar todas las hectáreas de los propietarios o ejidatarios de Amecameca, de Ayapango, de Juchitepec, etcétera. Pero hombre, que tal vez sí podemos disponer agua para que en alguna parcela, en alguna hectárea, se pueda poner, por ejemplo, un vivero, con lo cual aumenta enormemente el potencial agrícola de la región. En lugar de sembrar lo que actualmente siembra, que no es malo, hay muy buen temporal de aguas antes de que cambien las cosas aquí, desde luego, pero hay un buen temporal de aguas, de maíz, de avena, en fin, de trigo, que es bueno. Pero también se podrá en alguna de esas hectáreas, pues empezar a cultivar en invernadero, pues hortalizas, flores, quizá por el clima, en fin, que tienen mucho valor agregado y que también pueden funcionar. De hecho, el gobierno federal, en colaboración con los estatales, tiene un programa muy importante de agricultura protegida que también pudiera ayudar precisamente a financiar, en parte así sea, estos invernaderos, pero para eso necesitamos agua y se puede usar el agua tratada que salga de las plantas potabilizadoras. Y creo que algo muy importante es precisamente el aspecto. En lugar de que nuestros ríos sean drenajes y basureros, que recuperen el rostro que tuvieron con nuestros abuelos, que sean ríos donde baje agua limpia y que sean agradables a la vista, al olfato, que den ganas de estar ahí y que incluso nos ayuden a recuperar algo que yo coincido totalmente con ustedes, que es el turismo a esta zona. De antemano, gobernador, me parece muy buena su sugerencia. De hecho, alguna vez tuvimos ocasión de platicar con vecinos ahí de Ayapango sobre la posibilidad de hacer un proyecto integral de turismo para esta zona. Y lo vamos a hacer. Una de las cosas que se requiere es promoción. Prácticamente la promoción del gobierno federal va a estar vedada literalmente y desgraciadamente a partir de unos días, pero en cuanto podamos hacerla nuevamente, cuenten con ello. Vamos a ver hasta dónde podemos promover esta ruta de Sor Juana Inés de la Cruz hacia los volcanes y hacia el oriente del Valle de México, del Estado de México, para promover el turismo y que venga gente para acá. Ahora, algo muy importante que tenemos que hacer para ello, para que venga gente, es la conectividad. En parte por eso le hemos invertido muy fuerte a los trabajos de la carretera que va de Chalco hasta Cuautla, que es el libramiento que ustedes conocen. De hecho, terminamos el tramo que va hasta pasando Tlalmanalco, aquí adelante. Estamos por terminar este tramo, este puente es muy importante. Se detuvo la obra porque supimos que había preocupación de algunos vecinos por algunos vestigios arqueológicos, y la orden que dimos fue que el Instituto Nacional de Antropología e Historia revisara meticulosamente y fuera de la mano la construcción de la carretera con esos vestigios para poderlos respetar, preservar, si es necesario hacer un museo del sitio, hacerlo, en fin. Pero la idea es que se haga pues la infraestructura que nos permita atraer el turismo. Ustedes saben, amigas y amigos, que uno de los problemas más importantes para el turismo es que la gente, cuando viene, por ejemplo, un domingo, día de fiesta, el regreso, la venida es una invitación a disfrutar y el regreso es una invitación a no volver, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el tráfico es tal que obstruye totalmente el turismo para esta zona. Por eso ampliamos la carretera, la modernizamos
hicimos ese paso a desnivel enfrente de Chalco, y sé que todavía el cuello de botella está subiendo a la carretera de Puebla. Entonces ahí tenemos proyectado precisamente un paso más ágil, o incluso estamos viendo si podemos hacer una conexión de la carretera directamente hacia donde termina el circuito exterior mexiquense, que serían como 200 metros nada más los que hay que hacer, hay que conseguir terrenos, con lo cual se podría salir más fácil a la carretera de Puebla, ¿no? Y encima ver alguna opción que pudiera, ahí más o menos pasando Temamatla, hay una desviacioncita hacia Valle de Chalco, que pudiera hacerse otra vía por este lado, conectando lo que ya está existente. Esa es más complicada por los terrenos, pero estamos viendo qué alternativas hay de accesibilidad. Y desde luego modernizar, como ya hemos hecho un buen tramo de la carretera de Xochimilco-Huastepec, para poder desde luego. Y también completar el circuito hacia Cuautla. Es muy importante que el circuito se complete hacia Cuautla para que sea un circuito completo y que la gente pueda no solo venir aquí necesariamente a regresar, sino ir hacia Morelos o venir de Morelos, en fin. Todo eso ya está incluido en el proyecto y espero que la carretera hasta Cuautla se pueda terminar, si no este año, porque el tema de los vestigios arqueológicos paró una buena parte del proyecto, pero sí poderlo terminar por lo menos el próximo año y dejar suministrado el presupuesto correspondiente. En fin, estamos trabajando muy fuerte, amigas y amigos, ahí en esa tierra adoptiva mía que es Ayapango. Hemos colaborado en la medida de las posibilidades con, por ejemplo, el rescate a través del INA de las viejas iglesias de los religiosos, por ejemplo la de Pahuacán, que pudimos rescatar, un poco la de Ayapango también, con espacios públicos de Cedesol. Rescatamos también el auditorio que estaba abandonado en Ayapango. Trabajamos un poco en la unidad deportiva de Ayapango para rehabilitarla. Aquí mismo, por cierto, en esta cancha de fútbol está rehabilitada recientemente gracias al apoyo, a la gestión de las autoridades locales y desde luego al apoyo de la Comisión Nacional del Deporte, que fueron como 3 millones de pesos para rehabilitar aquí la cancha y las tribunas de fútbol. Esperemos que siga fluyendo ese apoyo de la CONADE para todos los espacios deportivos de esta región. Y otros apoyos que han consistido en apoyo a las pymes, por ejemplo, apoyo a proyectos productivos, etcétera. En fin, quiero decirles, amigas y amigos, que estoy plenamente comprometido con esta región. Es una región que no solo me gusta mucho, sino en la cual estamos totalmente comprometidos. Es parte de lo que yo considero mi casa, porque tengo una casa acá. En el caso concreto del deporte, por ejemplo, para darles una idea, en el sexenio del 94-2000 se invirtieron en el deporte en el país 3,000 millones de pesos. Tan solo este año, 2012, la inversión de mi gobierno en el deporte es de 6,100 millones de pesos. Es decir, este año estamos metiendo en el deporte más del doble que todo lo que se invirtió entre 1994 y 2000. De hecho, van ya como 21,000 millones de pesos que le estamos metiendo, y hay una razón, amigas y amigos, aparte de estimular el deporte, es poder evitar que los muchachos tengan, o hacer que los muchachos tengan oportunidades de esparcimiento. Porque ustedes saben que parte del problema de inseguridad que tenemos es que a los muchachos los reclutan los criminales para vender droga, para consumir droga, o también como al rato los traen enrolados ahí de sicarios y terminan muriéndose en un conflicto los muchachos a la vuelta de unos meses. Y lo que queremos hacer es que tengan escuelas, que tengan oportunidades de esparcimiento, y por eso estamos impulsando todo este tema de espacios públicos, a teatros al aire libre, en fin, cosas que estamos impulsando y que seguiremos impulsando. En fin, amigas y amigos, buenas noticias para esta zona oriente de los volcanes del Estado de México, esta tierra de Sor Juana. Buenas noticias para el río Ameca y para todos los pueblos, comunidades, ciudades, para todos los municipios sobre los que pasan estos ríos importantes. Los vamos a rescatar, y así como rescatamos estos ríos, en el cual todos debemos estar empeñados, cada quien poniendo su parte. Algún día habrá que poner
revisar la parte también del flujo de dinero, ¿no? Luego pasa que pasamos los gobiernos y unos gobernantes hacemos y otros a lo mejor ya no. Yo creo que es importante asegurar, por ejemplo, suministro de recursos, ¿no? Revisar temas de hasta dónde se debe pagar el agua y cómo y quiénes, ¿no? Depende mucho, se puede decir que a lo mejor no hay que pagarla, pero la verdad cuando no se paga es cuando menos se cuida el agua, es cuando menos existe el agua, es cuando menos se trata el agua. Yo creo que tenemos que entrar a una cultura de responsabilidad, cada quien en la medida de sus recursos, cada quien en la medida de su consumo, cada quien en la medida de sus posibilidades, ojalá todos contribuyamos a tener esta zona limpia. Y seguiremos trabajando también con los ríos, con los bosques, con el programa Iztapopo, de la reserva natural que tenemos ahí, que hemos trabajado muy fuerte, con el sector público y privado también, con el programa ProÁrbol, en fin, seguiremos trabajando muy fuerte para rescatar, para detonar el turismo y para dejarlo en beneficio de las generaciones que vienen, los recursos naturales de este bellísimo rincón de nuestro querido México. Muchísimas gracias por su atención.